Pues vamos a nuestra siguiente entrega. Vamos a tener por aquí también el chat. Ahí están las cámaras. Y tenemos nuestra clase número 10 y vamos a hablar de la sujeción y el amor. Un resumen rápido de la clase pasada. ¿Tenemos algo? Sí. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de las consecuencias de la falta de instrucción, debido a que la clase antepasada tocamos algunos puntos medulares, podríamos decir, en la relación, en la cual la falta de comprensión y algunos otros aspectos llegan a generar, especialmente en las hermanas, en las mujeres, en las esposas, una situación asfixiante, ¿verdad? Incluso a veces hasta espantosa, lamentablemente, y no se diga en los que no son creyentes. Entonces, pues hablamos de algunos puntos que eran necesarios, porque, saben, leímos algunas letras que nos enviaron y algunos testimonios que estuvieron compartiendo de definitivamente cómo a veces la mujer es acorralada, ¿verdad? Y en base a su forma de ser pierde la capacidad a veces incluso de transmitir algo por temores y por otras cosas, y a veces así suelen vivir. Ahora, todo esto a veces se torna a que algunas mujeres tienen la necesidad o sienten la obligación de que los esposos les dicen: es que tienes que sujetarte. Entonces a veces, por un lado, los esposos no entienden qué es que ellas se sujeten, y más bien entienden que como que ellos tienen que dominarla, ¿no? y someterla, y quieren hacer uso de esa parte en la escritura. Vamos a tratar de hablar de eso, vamos a tratar de poner ejemplos, vamos a ver circunstancias. Y es que tenemos muchas cosas que platicar sobre esto, y bueno, básicamente queremos entrar en esta clase porque la clase anterior, en lo que transmitíamos, ustedes saben, en Facebook no aparecen los comentarios tan pronto como nosotros quisiéramos, ¿ok? Y de pronto al final vimos a alguien que preguntó qué es sujeción, porque citamos la clase pasada el texto de Kefa, en donde habla: mujeres, esténse sujetas a sus maridos, y maridos amen a sus esposas. Y definitivamente que es un tema importante, es algo que nos va a tener que llevar a muchas instancias para tratar de saber qué es esto. Digo, sujeción es muy fácil de entenderlo, tenemos hasta los conceptos bíblicos, tenemos los conceptos incluso de seculares, ¿no? y muchas áreas. Ahorita vamos a tratar de ver esto, pero aquí el punto es que algo falta muchas veces en la petición de sujétate, o qué es sujetarse, incluso en el mandamiento para el varón de amar a su mujer. A veces hombres pueden creer que están amando, pero no se dan cuenta que a lo mejor están lastimando, ¿verdad? O se están complaciendo a ellos mismos. Entonces, nos dejaron la pregunta ahí directa, y la pregunta era: ¿tengo que sujetarme a mi marido en todo lo que dice? En todo lo que dice. Y es una pregunta muy directa, muy real, ¿verdad? Sin embargo, esta pregunta tiene muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque cualquiera puede decir, pues claro, y sobre todo a lo mejor ahí los hombres están muy listos, pero ahorita vas a ver, ¿verdad? A lo mejor las esposas, escucha lo que van a decir, tenés que sujetar. Espérenme, varones, antes de que empiecen a cantar victorias antes de tiempo, tenemos que ver algo muy importante aquí. Y es que desde el principio, otra vez, como dice el canto lema, ¿verdad? Desde el principio en el Edén. Y tenemos que aprender muchas cosas respecto a todo lo que rodea, ¿verdad? La expresión es sujetar. Y si acaso tenemos que traer para todas nuestras vidas de pareja, tomado de la Biblia, podríamos decir, la impronta que nos deja el Mesías, así directamente, ¿verdad? La imagen, el modelo verdadero que nos deja la Escritura en el Mesías es que Él es como un marido, Él es como un esposo, y
la congregación es como una esposa, ¿verdad? O es la esposa, así dice, Hatán Bekalam. Y definitivamente como congregación, la Kalá, la congregación, pues obviamente no se va a poner en rebeldía delante del Mesías. Se va a tener que sujetar o se sujeta. Todos nosotros nos sujetamos al Mesías. Pero queremos partir de aquí. Si un hombre, un varón, un esposo está pensando que su mujer se va a sujetar porque es el mandamiento, es que primeramente el varón tiene que tomar ese modelo de ser Mesías. Tiene que ser imitador de Yeshua. Tiene que ser imitador de Yeshua. Varones, olvídense ahorita de entrada que si ni siquiera están haciendo el intento y el esfuerzo de ser los imitadores de Yeshua, o por lo menos de aquellos grandes varones de la Biblia, entonces olvídense, ¿verdad?, que sus esposas se van a sujetar al menos conforme al mandamiento, porque hay mujeres que dicen, bueno, yo me sujeto ni modo, porque saben que se tienen que sujetar y es un mandamiento de ellas, y ellas sufren mucho. Pero ellas dicen, pues ni modo, pues ese me tocó a mí, pero este varón no está representando al Mesías. Y ellas lo hacen por obediencia. Y una de las características del Mesías justamente es que él está sujeto al Padre. Así es. Y un marido, un esposo, tiene que estar sujeto pues a la autoridad del Mesías. No puede estar haciendo lo que le plazca y querer ordenar también. Claro, entonces ciertamente cuando hablamos de sujeción, hablamos también vamos a hablar de subordinación o insubordinación. Pero para saber esto, y es que esto es muy delicado, para el hombre es muy fácil decir, ya ves, escucha, tienes que sujetarte. Y señalar, ¿no? Y señalar. No, y eso no es justo. Déjenme decirles que si algo hemos de pronto escuchado en algunos testimonios, con muchas parejas a lo mejor desde mucho tiempo, ¿no? Es a veces esto, ¿no? Ciertamente el feminismo ha dejado también su impronta, ¿no? Que es una imagen negativa en contra de la autoridad del varón y yo también, ¿verdad? Y yo rebelarse, igualdad y todas estas cosas, pero sin embargo, obviamente ese no es el original, ese no es el modelo, pero para saber también, porque también aquí por otro lado tenemos otro asunto, ¿no? La mujer, la esposa también, tiene que saber reconocer también cuando el varón sí está imitando a Mashiach, ¿verdad? Cuando está imitando a los grandes varones de la Biblia y a lo mejor puede tener un virus de feminismo, ¿no? También hay que ser realistas, ¿no? Porque hay unas mujeres influenciadas por el mundo, por supuesto, van a decir a lo mejor que, no, pues yo por qué voy a sujetar, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? O por ejemplo, detalles tan simples o comunes de que no quieren ellas tener tener que acercarse al varón, por ejemplo, para obtener el sustento, sino que dicen, no, yo quiero obtener mi propio sustento, pero porque es mi gusto, es porque simplemente yo no quiero estar dependiendo de ti, ¿no? Y eso es algo que aún entre familias creyentes también se da mucho. Sí, lamentablemente también tenemos que tocar el tema de la sociedad en la que vivimos. Hemos repetido en clases anteriores y en la mañana repetimos esto: no os amoldéis a este mundo. Y la verdad de las cosas, mujeres, esposas, tienen un gran reto, sobre todo las esposas, pues, por supuesto que han sido encaminadas en podríamos decir, en la doctrina secular, del pensamiento de este mundo, ¿verdad? Que la mujer que tiene que salir adelante y su carrera, ya saben todas esas cosas, y digo, no está mal, cuando ya están ahí y tienen un provecho, y a lo mejor no están haciendo ninguna profesión mala, ¿verdad? Pero esto crea de una u otra forma insubordinación, crea autodependencia, crea de pronto un poquito ese estrés, desconexión, de pronto como que el esposo y como que bueno, pues tú tienes lo tuyo y está bien, es tu dinero, o cosas de ese tipo, ¿me entienden? Es muy común. Entonces, ahora, no estoy diciendo que la solución es de que dejen de trabajar, por ejemplo, porque hay mujeres que trabajan, ¿no? Sino que entiendan que esta es una trampa del enemigo y hay que revertir esto, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hablar, vamos a también tratar de poner algunos ejemplos en el sentido de vamos a recrear, porque no queremos basarnos en un solo modelo, sino recrear a lo mejor algunas parejas, porque por otro lado también tenemos muchas mujeres a lo mejor creyentes, ¿verdad?, que sus esposos son incrédulos y dicen aquí, a ver, espérame, aquí qué hago, me sujeto o no me sujeto. Es como cuando los jóvenes nos llegan a decir, bueno, mis padres no creen en la Torá, ¿verdad? No voy a Shabbat, nada de eso, me sujeto a ellos o no, porque ellos me dicen, mira, trajimos esta comida y aquí está la moronga y tienes que comerla, me sujeto o no me sujeto, ¿verdad? Hay que saber también
cuándo es obedecer primero al Eterno antes que los hombres. Vamos a tratar de poner esto, ¿no?, en su lugar. Vamos a ir primero al texto, vamos a recordar el texto que citamos sobre esposas estar sujetas. Vamos a ver las definiciones que nos da la Escritura. Aquí mi esposa siempre tiene aquí los puntos que tratamos antes de la clase, algunas definiciones que también nos ayudan un poquito desde el punto de vista secular, para tratar de entender qué es sujeción, cuál es el modelo al cual ella estará contenta de sujetarse. De veras, yo creo en esto, que mujeres están muy contentas en sujetarse a su esposo, a su marido, si él está haciendo la función correcta de Cohen Hagadol en su hogar, claro, ¿verdad? De ministro, de líder, de sustentador de todo esto. Así ni se le tiene que decir que se sujete, al contrario. Ni se le tiene que decir al contrario, aquí estoy, ¿verdad? Etcétera, y ambos, y al revés también, ¿no? Entonces vamos a partir primero, vamos a recordar el texto, porque también tenemos otros textos que tenemos que por ahí hacer uso, ¿ok? Bueno, estuvimos hablando de Primera de Pedro, capítulo 3. Voy a leer el verso 1 y el verso 7, que son los que más nos interesan ahorita, pero ya hemos leído anteriormente todos los versículos. Dice: igualmente vosotras mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, para que, si incluso algunos no creen en la palabra, sean ganados no por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres. En el verso 7 dice: de igual manera vosotros maridos, en la vida común, sed comprensivos con la mujer, que es un ser más frágil, tributándoles honor como coherederas, que son también de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. Y paralelo a esto, podríamos hablar de Efesios, capítulo 5, que también habla acerca de esta analogía entre el Mesías y la congregación. Y dice Efesios 5, 24 y 25, dice: así como la iglesia o la congregación está sumisa al Mesías, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como el Mesías amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño mediante la purificación por medio del agua, en virtud de la palabra. Okay. Entonces, pues ahí vemos ese modelo que seguir, ¿no? En base a lo que dice. Vemos Shaul. Instrucciones de Pedro, ¿verdad? Vemos instrucciones de Kefa y de Shaul de Tarso, que están dando instrucciones relacionadas a la pareja. Y es que tenemos, otra vez, hacer uso de la historia de la humanidad. Lamentablemente tenemos un conflicto que por muchas generaciones recayó mucho sobre la mujer. En el primer siglo, y lo vemos en la Escritura, Shaul llega a decir esto, ¿verdad? Y es que el varón no viene de la mujer, sino la mujer proviene del varón, dice. Y como ella pecó, entonces hubo una cierta carga, ¿verdad?, de responsabilidad en este acto. Y esto trajo como consecuencia que no que fuese relegada, sino que la mujer tomara el lugar que le corresponde y el varón protegiera esa fragilidad, como dice aquí la Escritura. Lo hemos hablado antes. El hecho de ponerla en esa posición, el padre lo que quería no era que fuera relegada, sino que fuera protegida, para que el enemigo no volviera a hacer de las suyas. Pero este primer antecedente creó, por supuesto, en generaciones pasadas, y es que por eso a veces algunas feministas creen que Shaul de Tarso es misógino, porque dicen: este hombre es peor que machista, ¿verdad? Y está hablando cosas que no debería. Pero lo que está hablando Shaul de Tarso es de que en el primer siglo los sabios, toda la Escritura, ustedes podemos ver que por supuesto que la figura del varón es la que predomina, es la que sobresale y siempre está tanto en el servicio del Eterno como en otras cuestiones, ¿no? A excepción de cuando la mujer, por supuesto, juega un papel importante, por ejemplo en Israel, ahí estamos la figura de Débora, por falta de liderazgo masculino, por supuesto que aparece esta figura, ¿no?, junto con Barak. Pero sin embargo, sí vemos, podríamos tomar algunos modelos de algunas mujeres, ¿verdad?, en la Escritura, que se sujetaron, que estuvieron sujetas, ¿no? Incluso Java misma estuvo sujeta, porque
Es decir, cuando viene el enemigo y la hace caer, viene con Adán con una especie de inocencia. Mira lo que hice, mira, no pasó nada, como algo así. Pero al final de cuentas lo que voy es esto. Pareciera que había, por supuesto, en toda la escritura, una parte como delicada de la mujer en donde por supuesto ella tenía que jugar el papel, ¿verdad?, de ayuda idónea y de esa persona que iba o que tenía la necesidad de estar protegida, de estar guardada y de tener un líder, ¿qué podríamos decir? Cabeza, protector, guía, ministro, ¿verdad? Ahora, ¿saben esto? En el judaísmo no existe esta parte. En el judaísmo, la cabeza de la familia, o lo que se conoce como Akeret Habayit, es la mujer. Ahí toma importancia la mujer, la figura principal, eso significa. ¿Okay? Ahí no es de que el varón es el ministro y es la cabeza, el principal, no, hay como que la mujer de pronto toma, y es que el judaísmo toma en esta parte. En el caso del varón, en la escritura, en la Biblia, vemos que tiene que tomar su lugar. Ciertamente la mujer en su hogar es una parte importante, pero definitivamente que el varón tiene que tomar su lugar. Y entonces esto nos va a dar el primer punto, ¿ok? Porque antes de que empecemos a decir esposas tienen que estar sujetas, la primera exigencia desde el principio, que a lo mejor la escritura nos muestra en donde Adán no tuvo a lo mejor esa parte que Java tenía que demostrar al sentir, a ver, espérame, tengo que consultarlo con mi esposo, tengo que ver que él que me está protegiendo, que fui tomada de su costado y que le pertenezco a él, tengo que saber qué es lo que dice él antes de tomar una decisión, ¿ok? Como dice en Primera de Corintios 11. En Primera de Corintios 11:8 dice: en efecto, no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre por razón de la mujer, sino la mujer por razón del hombre. Okay. He ahí por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles. Sí. Ahora, Shaul también habla de esto. En ocasiones anteriores hemos hablado de lo que se conoce como la cobertura, ¿no? Es una señal de sujeción. Yo sé que hay muchas personas que no entienden estas cosas, porque es algo de pronto profundo. Saber qué se habla de sujeción, cuál es la historia de la mujer, cuál es su parte dentro de la redención, cómo no ha sido relegada, porque también la escritura dice, varones, considérenlas como herederas del reino, coherederas del reino también, coherederas como diciendo, junto con ustedes ellas, no quedan fuera. Sin embargo, ella tiene que tomar su lugar. A veces nos han preguntado, ¿por qué? Y de hecho cuando están los videos en Facebook, ¿por qué su esposa usa esto? Son mesiánicos y empiezan a preguntar cosas que no entienden. No se trata de mesianismo, ¿verdad? Hay una imagen que demuestra en la mujer casada, ¿verdad? O en la mujer mayor que tiene una sujeción y que no está viviendo un feminismo así liberal y hace lo que quiere, ¿no? Pero bueno, eso ya mi esposa ya ha tocado este tema antes, a veces no, ahorita no es el punto, pero sí hay una historia bíblica en donde sabemos que ella tiene esta debilidad delante del enemigo y la hace caer, y entonces nosotros tenemos que ser esa figura protectora, esa figura sustentadora, esa figura fuerte en donde ella se puede sostener, ¿ok? Pero para esto, y no solamente sostener, sino sujetarse, porque una de las definiciones justamente de sujeción, ¿verdad?, tiene que ver con sostener algo, ¿ok? No solamente estar confiada, ¿verdad?, sino también ser obediente, ser sumisa, según las versiones. Algunas versiones dicen ser sumisas, otras ser sujetas. Ahorita vamos a ver algunas definiciones. Pero lo que voy es esto. Antes de entrar en que mujeres tienen que sujetarse, porque así lo dice el mandamiento, número 1, varones. Somos los varones de veras esas figuras representantes del Mesías en nuestro hogar, que estamos llevando a cabo ese modelo del Mesías, que es que, porque también dice como el Mesías amó
a la congregación y se entregó por ella. Somos de veras esos varones entregados a ellas, protectores, cuidándolas, usando la palabra para lavarlas, para limpiarlas, mostrándoles amor, ¿verdad? Porque si el hombre falla, por supuesto que no va a haber esa, ¿cómo se dice? Esa interacción, ¿no? Armonía, ¿ok? Entonces, vamos a ver las definiciones que tenemos de sujeción, vean, incluso algunas que aparecen en la Biblia, ¿no? Porque sujetarse para aquel que tiene el dominio, pues es muy bonito, ¿verdad? Es como en el ejército, ¿no? Ahí sí es sumisión. Ahí llega el general y le dice a los subordinados, haz esto, y nada de que, oye, ¿qué te parece? No, que te parece nada, lo vas a hacer porque lo vas a hacer, ¿verdad? Esa es subordinación. Porque si se revela, entonces, ¿sabes qué? Castigo, y ahora te vas a encuartelado, y la segunda, lagartijas encuartelado, y la tercera, expulsado del colegio militar, ¿no? Yo sé que es eso, mi papá nos enseñaba que era disciplina y que era sujeción al ejército, ¿no? Por ejemplo, yo en aquellos años, en un tiempo cuando estuve trabajando en una empresa y en un departamento era jefe, yo manejaba personal y tenía personal, incluso aunque yo podía decirle, ¿sabes qué? Haz esto, fíjense, no era como el ejército, ahí por lo menos, oye, por favor hazme esto, ¿no? Por supuesto que lo iba a hacer, aunque no le dijera por favor, pero aquí, lo que voy a decir aquí es donde se muestra también el amor, ¿no? ¿Verdad? Cómo se trata, cómo se piden las cosas. Pero entonces, por supuesto, de este lado, el jefe, o en el caso de los militares, o en el caso de los mandatarios, por supuesto también que tienen que tener esa figura que se debe de respetar para que todo lo que se ordene, pues los subordinados digan, claro que sí, lo hago con gusto, sí, esto me encanta, estoy de acuerdo. Pero si dicen algo que no es, por supuesto, ay, espérame, que fíjate si vas bien, ¿verdad? Estás abusando de tu autoridad. O están abusando de la autoridad. Aguas, porque hay varones que creen que tienen que sus esposas someterse y están abusando de autoridad. Sí, porque de hecho es muy lamentable en diferentes áreas en las que de pronto mujeres llegan con la inquietud de si se sujetan o no, porque incluso, por ejemplo, en la intimidad se les pide que hagan algo con lo que ellas no se sienten cómodas porque pues no es lo propio dentro del tzeniut, incluso en la intimidad marital. Claro. Y ellas dicen, pero es que a mí me dice que soy su esposa y tengo que cumplir con mi deber de esposa. Sí. Pero pues están pidiéndoles incluso cosas antinaturales, ¿no? Entonces ahí es cuando dicen, obviamente no quiero quedar como rebelde, pero al mismo tiempo pues claro, no me voy a sujetar a algo que yo sé que está mal. Y entre esas experiencias nos damos cuenta justamente de esto, que hay mujeres que dicen, es que no puedo hacer esto, y son calificadas como rebeldes. Así que el varón no puede exigir algo que no esté inspirado, ¿verdad? Y no esté acorde ni en el lugar correcto. Porque no vayan a decirle a sus esposas rebeldes cuando ustedes están haciendo algo que es incorrecto. Y por otro lado, a veces las mujeres dicen, bueno, pero pues si me está exigiendo y tengo que hacerlo, ni modo, y ahí las están lastimando, sí. Y ahí están tomando su autoridad de forma indebida, inadecuada, y entonces causando un daño mayor, ¿verdad? Y ya no están amando. Cuando dice aquí Kefa, y ustedes ámenlas como Mashiach amó a la Kehilá, entonces ahí ya no hay amor, sino que ahí ya hay más bien una jerarquía, sí. ¿Verdad? Y así como que tú eres la esclava y yo soy el amo, ¿no? Y eso obviamente tampoco eso no es correcto. Sí. Vamos a ver las definiciones, las palabras. Mi esposa se puso a buscar las palabras para tratar de encontrar. Obviamente hay unas palabras que hablan como de tono militar, ¿verdad? Otras de tono como de laboral, cosas así, ¿no? Pero bueno, en hebreo hay tres palabras en hebreo. Tres palabras que denotan la sujeción o sometimiento. Okay. En el griego pues nada más encontramos una, al menos en el caso de las palabras de Shaul hablando de este tema. Okay. La palabra primera en hebreo es yarat, que significa, dice causativo de llevar abajo, abatir, apartar, bajar, caer, conducir, correr, dar, derramar, derribar, descender, descolgar. Dice,
pues descender, es como que la traducción directa que toman de ahí, ¿no? Ok, una primer palabra, yarat, que es sujetar. A mí se me hace como la palabra donde dice que Yeshua puso a sus enemigos. No, esa es otra. Ahorita Okay. la voy a... creo que es esa es radat. Pero bueno, continúa acá. Meter, profundidad, quitar, sojuzgar, traer, venir. Okay. Es como que una palabra un poquito amplia, ¿no? Se usa en diferentes aspectos. Hay otra que es radat, que es despedazar. O bueno, más bien su raíz primaria es despedazar. Okay. Y la traducción sería conquistar. Radat, despedazar, es conquistar. Sí. Es como cuando los babilonios llegaron y sujetaron al pueblo de Israel. Lo conquistaron y destrozaron la ciudad, ¿no? O los romanos. Sí, porque dice conquistar, superponer, cubrir, declinar, sujetar. Ok, ahí está. Y después tenemos la palabra kabash. Kabash, que significa pisotear. Pisotear. De aquí, negativa, desdeñar, positivamente, conquistar, subyugar, violar, hollar, sepultar, servidumbre, sojuzgar, someter, sujetar, violar. Ok, es un sometimiento violento. Y después, en griego tenemos la palabra jupotazo, que significa subordinar, que esta es la palabra que usa Shaul justamente cuando dice que las mujeres se sujeten a sus maridos. Jupotazo, subordinar. Subordinar, reflexivamente obedecer. Ok, reflexivamente obedecer. Bajo, sometido, sujeto, sumiso. Ok, esa es la palabra que usa Shaul en griego. Ok. Y tenemos unas definiciones modernas. Sí, por ejemplo, hay una que elegimos que es como que la más adecuada. Sí, porque ya ven que siempre los diccionarios ponen varias como opciones. Por ejemplo, ¿no? en sentido militar, en sentido laboral, ajá, en sentido, etcétera, y psicológico. Bueno, las que más se acercarían al tema que estamos hablando sería, por ejemplo, en el caso de la palabra someter, sería sujetar, humillar a una persona, a una tropa o una facción. Y la segunda sería conquistar, subyugar, pacificar un pueblo o provincia. Okay. O sea, sí conquistar, pero como de una forma más pacífica, y arriba dice humillar, ¿no? Incluso a una persona. Y después tenemos la palabra sujetar, que significa someter al dominio, señorío o disposición de alguien. Ok, someter al señorío o dominio o disposición de alguien, que esta como que sería la más adecuada. Esta sería la más adecuada en base a lo que habla Shaul, porque aquí nos está hablando de que una mujer responde con su sujeción, o sea, ella responde con su sujeción, reconociendo la autoridad de su esposo, poniéndose a su disposición de él, ¿no? Pero no está hablando de una conquista a la fuerza de parte del hombre hacia su mujer, sino voluntaria. Así es. Igual como el Mesías se sujetó al Padre en obediencia voluntariamente, porque tuvo la oportunidad de decir, no, yo por qué, yo mejor te quito en tu trono y me quiero sentar ahí, lo que hizo Satanás. Exactamente. Dice Satanás que es lo que hizo, insubordinado, y dijo, quiero sentarme en el trono, y es una rebeldía, ¿verdad? Entonces, y no voluntariamente no se sometió a esta obediencia, a este dominio. Entonces vemos en la Escritura, Yeshua está sujeto al dominio del Padre, el varón tiene que estar sujeto al dominio del Mashiach y ser esa imagen del Mashiach en todos los aspectos, para que entonces ella también diga, estoy bajo tu dominio, tu señorío como esposo, ¿no? Porque finalmente eso fue lo que le dijo, lo que dictaminó el Eterno en el Edén hacia Java, que el esposo se iba a enseñorear de la mujer. Y al final de cuentas no le dijo a Adán, vas a enseñorearte de tu esposa y la vas a dominar o vas a sojuzgarla. O sea, a ella se le dijo que su esposo iba a ser su señor, ¿no? Entonces yo creo que ahí es como que el punto de partida para nosotras, para darnos a entender que nosotras somos las que tenemos que reconocer ese señorío que el Eterno dispuso, y no tanto el hombre hacerlo a la fuerza hacia su mujer. Claro, entonces aquí encontramos principios bíblicos. No es algo lo cual el hombre tiene que ejercer poder y decir lo vas a hacer, sino más bien es el producto de lo que él está expresando como varón, para que ella entonces
tome el lugar y esté bajo el señorío de aquel que ha recibido un señorío, porque finalmente nosotros no tenemos ningún señorío si no fuera por Mesías, por Mashiach. Si no hubiera este orden, es por eso que la mujer allá afuera en el mundo se le brinca al varón y dice hasta un lado y somos iguales, ¿verdad? Y ahí viene esta famosa doctrina, ¿no? Iluminista de la igualdad y todas estas cosas. Pero entonces vamos a partir desde el punto bíblico. El Padre Todopoderoso, ahora dice Yeshua que Él hace y dice todo lo que ve del Padre. Y para esto entonces el Padre tiene que ser ¿qué? Justo, tiene que ser coherente, bondadoso, compasivo, verdadero, etcétera. Están todos los atributos. Lo cual el Hijo dice, me encantan, yo quiero... Tiene que ser la imagen del Elohim viviente, sí, del invisible. Y entonces dice, yo lo vengo a ejercer. Y entonces ahí es donde vemos, y ahí es donde por eso también la humanidad vemos a la figura o a los atributos expresados del Padre, del Mesías. Y entonces ¿quién no le gusta estar sujeto al Mesías? ¿Verdad? Obviamente los rebeldes, los que de plano quieren pecar hacerlo y hacerlo a su manera, y los hasatanes, ¿verdad? Como dice por ahí alguien. Entonces ahí sí, ¿por qué? Porque van tras la rienda suelta. Pero cuando vemos equidad, justicia, orden, coherencia, santidad, todo eso, y además una promesa, por favor, es agradable, es hermoso. Entonces, el primer punto aquí es varones. El mandamiento, por supuesto, es para ellas. Mujeres, estén sujetas a sus esposos. Pero para eso, ¿verdad? Ellas tienen que ver, por supuesto, el modelo de autoridad, de señorío, ¿verdad? De dominio que viene del Padre por medio del Mesías y el Mesías a los varones, para que entonces ellas sientan totalmente toda la confianza, ¿verdad? De decir las decisiones que vas a tomar, si están guiadas espiritualmente, órale. La vida de pareja, si lo que vas a decidir, los hijos, lo que vamos a hacer, lo que vas a comprar, todo, órale. Mientras esté bajo ese señorío del Todopoderoso a través de Mashiach, el Ruach HaKodesh actúa, y aquí es donde vemos lo milagroso, ¿verdad? Y escuchen esto, varones, porque ahorita vamos a entrar en algunos ejemplos. Yo quiero decir algo respecto a esto. Cuando la mujer, por sus cualidades, por supuesto, es más espiritual que él, y se está dando cuenta que él está tomando decisiones que van más por la carne, más que por los amigos, más que por el mundo, más que porque lo que le gusta, por supuesto ella va a empezar a opinar. ¿Ok? Y aquí, varones, tenemos que ser sinceros y empezar a escudriñar y a tener discernimiento, que para eso es ayuda idónea, ¿verdad? Y escuchar la voz de su esposa. Y escuchar y reflexionar, decir, a ver, ¿se está insubordinando? O a ver, o estoy mal. O estoy mal yo, o estoy dando mal el ejemplo yo. Y entonces vamos a escuchar, y entonces entrar en razón, y ahí la escritura decir, ok, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que no te vas a sujetar nunca porque yo estoy tomando malas decisiones. Y el varón tiene que ser consciente de eso y tiene que actuar, ¿no? Sí, porque por ejemplo, ningún empleado se va a quejar de un buen jefe. Exactamente, al contrario, los empleados cuando se quejan es porque el jefe es malo, sí, ¿verdad? Es malo. Yo les dije porque yo estuve en esa situación y mientras todo estaba en armonía y hasta permiso y todo, los empleados están encantadísimos. Cuando uno renuncia, hasta hacen mejor su trabajo. Sí, cuando uno renuncia hasta lloran. Hacen mejor su trabajo, todo está en orden, todo está alegre, hasta regalitos, ¿verdad? Pero cuando no ocurre esto, no hay armonía y por supuesto, ahora, ese es en el mejor de los casos. Pero hay mujeres, por ejemplo, o a lo mejor hombres, que dicen, tú no tomas las decisiones, o no me interesa, o yo soy el que mando. Ahí es una actitud reprobada del varón que no tenga la capacidad, ¿verdad? Porque por otro lado, nadie que es espiritual y que ha sido renovado tiene que decir, yo tengo la razón porque yo soy el ungido. Tampoco, si no, está igual que los cristianos, ¿verdad? Yo soy el jefe de la casa. Yo soy el jefe de la casa, no. Si de veras está ungido y de veras es un buen líder y es un buen varón, jamás va a decir eso, sino que las cosas tienen que fluir tan bien
que ella no va a tener ningún problema para dar ni siquiera una opinión, porque va a decir, excelente, me parece perfecta la decisión. Ajá. Algo más queremos agregar aquí para empezar a poner algunos ejemplos, porque saben que para esto entonces tenemos dos exigencias primarias. Número uno, que el varón, por supuesto, ahora queremos comenzar partiendo del ideal, ¿no? Una pareja que es ideal, y por supuesto que estamos hablando del varón que ha sido transformado por medio de la palabra, que el Ruach HaKodesh opera en él, que sigue los mandamientos, que todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Que lava a su esposa con la palabra, instruye a su familia, etcétera, está preocupado por esto, que sustenta todo esto. ¿Y qué dice la Escritura? Si no te apartas de este camino, dice, todo te va a salir bien. Y la esposa va a estar contenta, ¿verdad? Por otro lado, el ideal es, la mujer también va a tener que desligarse de lo que ya hemos hablado también antes, influencias del mundo y cosas que nada que ver, para que entonces la guía del varón en el hogar, ella simplemente secunde y todas las acciones se ejecuten de forma saludable, podríamos decir armónica, ¿no? Qué bueno sería el ideal para todos, ¿verdad? Es decir, ahí está el ideal. Ahora sí que para que juntos, como dice nuestro canto lema, se cumpla el propósito de Elohim. Y los hijos reciban también esta bendición. Pero no siempre es el ideal. Y vamos a empezar a recrear algunas imágenes, ¿no? De algunos conflictos, hasta llegar a lo peor, que es cuando es un matrimonio mixto, una pareja mixta, y entonces ella dice, ¿qué hago? O él dice, ¿cómo le hago con esta mujer? ¿Verdad? Si no quiere nada de Torah y brinca y todo esto, ¿va? Porque déjenme decirles algo. Si hemos escuchado casos en donde hay una pareja mixta, es rápidamente la desesperación y creer que abandonarse es la solución. ¿Okay? Yo he escuchado varios casos en donde dicen es que, y por ejemplo de varones a mujeres, es que no se sujeta, es que no quiere y no quiere escuchar la palabra, y lo mejor creo que es tan, y hacen todo lo contrario que lo que dice la Escritura, porque Shaul de Tarso, por ejemplo, en estos casos, cuando ya están así, ¿qué dice? No la abandones, no sabes tú si va a ser salva o va a ser salvo. Entonces, pero hay otros casos en donde de plano dice, ¿sabes qué? Aquí sí no hay solución. Vamos a tratar también de tocar, porque ya a partir de eso, especialmente hablando ya de este tema, es el que regularmente nos va a llevar al siguiente paso, que es cuando ya hay una disolución, sí, ¿verdad? Y en qué casos y cómo y por qué y cuándo y todas estas cosas. Pero por ahora entonces, basados en esos principios, si hablamos de un señorío, de un dominio que está guiado, reflejando el Mesías y guiado por el Ruach HaKodesh, no sé con qué ejemplo podríamos comenzar. Por ejemplo, podríamos pensar, yo no sé, a lo mejor en las experiencias que de pronto sabemos, regularmente las quejas de que la mujer no se sujeta es porque el varón, aunque dice que ser creyente, a lo mejor no está tomando las decisiones correctas, ¿no? Sí. Vamos a poner este primer ejemplo, por ejemplo. Sí, puede darse una situación en la que, aunque ambos sean creyentes, el varón empieza a decidir, por ejemplo, en algo muy entendido por todos, el Shabbat. Por ejemplo, ¿no? el Shabbat. Ajá. Hablamos del Shabbat. Los dos creen en el Shabbat. Los dos creen en la Torah, los dos están de acuerdo que el día de Shabbat, el día séptimo, es el día de reposo, y intentan guardarlo, ¿no? Como se entiende que se debe de guardar, y saben que no compras, saben que pues no, a lo mejor salir y todos esos detalles, la cocina. Lo que dicen los mandamientos normales, ¿no? Por decirlo. Pero puede darse los casos en que por alguna situación, por ejemplo, laboral durante la semana, o simplemente llega Shabbat y el marido puede tener el deseo de sacar a su familia a pasear fuera de casa, lo que implica quizás no solamente distraerse del rol del Shabbat, del estudio, de la oración, de la convivencia en la familia, sino incluso gastar, incluso usar dinero y salir, hacer compras, ¿no? Parte de un varón que a lo mejor
por X circunstancia, lo que sea, tiene un deseo. Sus intenciones no son malas. Sus intenciones no son malas. A lo mejor él puede decir, bueno, pues también el Shabbat puede ser, vámonos a pasear, ¿verdad? Vamos Porque a pasar es lo la que se semana. dice, ¿no? El Shabbat es familiar y Ajá. podemos estar en cualquier lugar, en un parquecito, en un restaurante o donde sea, y estamos en familia. Okay. Y es el propósito del Shabbat. Ok, piensa que así es el Shabbat. Piensa que así es, pero Okay. la esposa no piensa así. Ahora, pero la esposa, a lo mejor ella dice, bueno, pues la Torah dice, no salgan de vuestras casas, ¿verdad? Lo que han de preparar para Shabbat, prepararlo antes y aquí está. Si se trata de estar con la familia, pues aquí estamos todos. Por ejemplo, ella dice, ¿qué te parece si mejor tomas tu lugar y a lo mejor ella dice, pues nos das un estudio a los niños, a los hijos, yo qué sé. Digamos que ella trata de santificar más al Okay. Shabbat y él lo ve como Él algo él muy familiar. es más laico. Es más laico Básicamente. en su pensamiento. Vamos a sí. poner las cosas así. Y es que vean, así puede suceder. A lo mejor el hombre es más laico y no le pone tanta importancia a la santificación del día y se le hace muy fácil. Pues vamos a pasar el Shabbat por allá, vamos a salir, viajamos, compramos gasolina para el auto, a lo mejor yo que sé, o pagamos autobús, taxi, compramos comida. Y ella dice, no, es que la Torah dice que apartemos el día, que no hay que hacer lo que hacemos los demás días, que sea diferente y todo esto. Vamos a poner aquí que, imaginando un caso X, ella ha entendido la santificación de Shabbat en su casa, en su hogar. Y él es un poco más laico. Un primer caso. ¿Cómo procede esto? Ella viene y le dice, oye, esposo, pues mira, ¿qué te parece si pues santificamos el Shabbat aquí en familia? Aquí estamos en familia, ya preparé la comida, vamos a tener un pequeño estudio, cantamos. Y él dice, no, acabo de decir que vamos a salir y te vas a sujetar. No se lo dice directamente, pero lo que le está diciendo es, a ver, espérame, aquí yo tomo las decisiones y también yo sé que es Shabbat y para mí el Shabbat es así. ¿Okay? Y vamos a suponer que no es bíblico, vamos a suponer que no es bíblico lo que él está tomando. ¿Qué procede aquí? ¿Qué dice? ¿Qué tiene que decir ella? ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? ¿Cómo tiene que analizar él esta situación? ¿verdad? Es lo que dije hace rato, número uno. Y es que a veces es necesario hacer uso de la escritura, por supuesto, en esas ocasiones, ¿no? A ver, vamos a tomar un modelo bíblico. ¿Qué pasaba en Shabbat? ¿Qué pasaba con Yeshua en Shabbat? Con los apóstoles. ¿Qué pasaba con los discípulos después? En el libro de los Hechos vamos a estar viendo qué pasaba con esto. Dice incluso que mujeres se apartaban a orar, ¿verdad? En día de reposo, varones estaban sirviendo la mesa, sirviendo, enseñando. Incluso en la época de Yeshua y cuando había sinagogas, hasta iban a la sinagoga. No vemos a israelitas que dicen, nosotros nos vamos, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? De picnic y vamos al río, Tel Aviv, ¿no? Vamos a Tel Aviv, ¿verdad? Y al mar, o vamos allá al Jordán, nos vamos a Shabbat de picnic. O peor, en las festividades, ¿no? Sí. Tenemos vacaciones y ya saben, como el catolicismo hoy día viene Semana Santa, el coro, el Acapulco, ¿verdad? ¿Me entienden? Es decir, vamos a ser realistas, vamos a poner un primer caso en donde definitivamente el varón tiene que escuchar a la esposa y lo que está diciendo, ¿verdad? Y reconsiderar. Ok, estamos hablando de Shabbat, de guardar. Ella me está diciendo esto y aquí tiene que reconsiderar, por supuesto. ¿Y qué tiene que ver? Lo que ya hemos hablado antes. Muerte al ego, comprensión, amor para escuchar, ¿qué más? Humildad, que es muerte al ego, y posicionarnos en el lugar, en el caso del varón, no ejercer no solamente la autoridad, sino ese orgullo maligno de decir, no, es que yo aquí soy la autoridad, y aquí se va a hacer lo que yo diga, ¿okay? Sino que el varón tiene que imitar, y por eso, como dice la escritura, amad a vuestras esposas, como tratarlas como vaso más frágil, y aquí entra esta parte, en donde tenemos que ser sencillos y escuchar. Digo, no nos está malo que viniera al contrario. Ahora vamos a ponerlo al revés. Que viene la mujer, ¿verdad? La esposa, y dice, oye, pues ¿qué te parece que si va? Entonces ahí el varón tiene que también mantenerse firme y hacer uso del dominio que se le ha dado, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a la escritura, lo que dice Shabbat. Aquí dice, no salgas del contorno de tus ciudades,
aquí habla, santificáis el día, apártalo, etcétera, y nos vamos a la escritura, no compres, ¿verdad? No andes haciendo comercio, negocio, ni pagando fuera. ¿Cuál es la apuración? Hay muchos días en la semana para esto. Ahora, yo entiendo a veces que la vida en el mundo a veces se vive tan pues tan al mundo que están absorbidos por el trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y como que están educados o tienen el anhelo que descansar es salir. Ajá. Cuando el Eterno te está dando un cese para que te detengas y disfrutes en tu familia, ¿no? En tu hogar. Entonces, aquí vemos este primer caso, ¿no? El problema es que para muchos hombres el hecho de ceder a las peticiones de su esposa que sean contrarias a lo que ellos están proponiendo, piensan que están perdiendo autoridad. Perdiendo autoridad. O sea, el hecho de escuchar a la mujer, oye, pero mira, no, mejor, ¿qué te parece si lo hacemos así? Y dicen, bueno, está bien, como que si eso fuera, no, es que ya, es más, hasta usan la palabra, yo no sé si sea una grosería en otro lado, espero que no, pero que usen la palabra mandilón, ¿no? De como de que están siendo mangoneados por la mujer, y que ella, que se hace lo que ella dice, y hasta están los chistes coloquiales de que dicen los hombres, yo tengo la última palabra en la casa, sí, mi amor, lo que tú digas, ¿no? Sí. Y no, o sea, aquí el problema es ese constructo mental que impone el sistema, que ni a los hombres les permite ejercer su dominio, porque por un lado o se pueden sentir demasiado machistas, pero por otro lado tampoco pueden ser comprensivos con la esposa porque se pueden sentir mandilones. Entonces así como que no hay un entendimiento, no hay una sabiduría de parte de los hombres, y justamente por eso a veces lo que prefieren es, no, mejor no cedo, mejor yo me mantengo firme hasta en lo que yo pienso, ¿no? Entonces vean, así es, para los que no saben, en otros países, aquí mandilón es una palabra coloquial que el machismo ha generado para aquellos varones que dan apertura a sus esposas, o que ayudan en la casa, ¿verdad? O que están dispuestos a hacer lo que las esposas hacen. Y el machismo en México cree que eso es. Entonces sí, ciertamente algunos varones, a lo mejor es en otros países, ¿verdad? Yo nomás digo México, pero en otros países algunos hombres así es, creen que están perdiendo autoridad cuando dan un poco de apertura a lo que la esposa está aportando. Y por otro lado puede venir el problema de que justamente hay mujeres que sí se aprovechan de esa apertura que el hombre está dando. Y aquí tenemos otro caso también, ¿verdad? Cuando el hombre no solo no es mandilón, en el sentido de que, es decir, no es esposa. Ajá, o más bien no quiere quedar mal con su esposa, o es muy accesible, pero cae en esta manipulación de la mujer, que a lo mejor él busca santificarse, a lo mejor él, y a veces a lo mejor es la palabra que usaron la vez pasada, ¿verdad? Que le falta carácter, ¿no? Ajá. En Colombia, no me acuerdo cuál Blandengue. es. Blandengue. Que a lo mejor a él le falta carácter para tomar su lugar y decir, no, mira, esposa, ese Shabbat y vamos a hacer así, la Torah dice eso, vamos a gozarnos. Pero si le falta carácter, ese es blandengue, no sé. Y a lo mejor la mujer es la que es más laica y dice, no, mira, no importa, vamos aquí, vamos allá, y entonces él accede y accede y accede. No está tampoco tomando la figura del Mesías, porque el Mesías no era todo amor, no era todo amor. Es que hay que saber cuándo sí, cuándo no, o sea, es muy delicado eso. Tanto el esposo tiene que tener sabiduría para en qué momentos puede de alguna manera doblegar un poquito esas intenciones que tiene y decir, bueno, vamos a darle apertura y escuchar a la esposa y está bien, vamos a acceder a lo que tú dices, pero por otro lado pues también tiene que saber mantenerse firme en lo que realmente es importante y verdadero, claro, ¿no? Claro. Igual la mujer, o sea, no puede estar tomando todo el tiempo agarrándose de esas aperturas de su esposo porque hay mujeres bien astutas, o sea, que bajita la mano, o sea, no necesitan exigirlo así ni a gritos ni nada, son sino muy que sabias. Son muy sabias, pero a la inversa. Son muy sabias a la inversa. Para controlar, no solo al esposo, a los hijos, a la gente, ¿no? Sí, entonces sí, también ahí astucia. es otro problema. Sí, mire, el corazón. Híjole, eso es tan complicado porque, digo, complicado cuando nos encontramos con estas características que no deberían de ser. Cuando hablamos del ideal, la Torá, el Mesías, el Eterno mismo, no uno a otro, sino desde arriba se nos exige una transformación. Sí. No imitaciones, no andar con machismo, no andar con hipocresía, no andar con abuso de autoridad, o sea, todas estas cosas
de veras no deben de existir manipulaciones, y tanto por el lado de la mujer como por el lado del hombre. ¿Me entienden? Pero el gran problema es cuando, por supuesto, no ha habido una transformación completa del ser. Nosotros quisiéramos que el ideal fuera siempre y una pareja en armonía y todo fabuloso, y ella contenta porque él toma las decisiones inspiradas por el Eterno. Como dice aquí también Luis Rivera, la autoridad del varón no puede ir por encima de la autoridad del Eterno tampoco, así es. Pero cuando ella, por supuesto, es espiritual y también ya ha madurado y no es manipuladora, va a entender que si el varón está dirigido por el Eterno y está usando el señorío correcto, no va a haber ningún problema. Pero entonces, ¿cómo solucionar todo aquello? Estamos viendo entonces, si hay varones en esta circunstancia que ya han escuchado más de una sola sugerencia, o a lo mejor hay mujeres aguerridas y que vienen y traen la queja, bueno, ya es cosa de ellos, y que saben ustedes que está hablando su esposa de espiritualidad, de observancia, de santidad, piénsenlo 2 veces y analícenlo, y no crean que los va a juzgar el mundo. Si los juzga, que los juzgue el mundo, que si les digan mandilones o lo que sea, ¿qué importa el mundo ya? El machismo es uno de los peores enemigos del varón. Sí. El varón de verdad. Sí, porque es ego. Entonces, piénsenlo y reconsidérenlo, porque aquí es la primera parte. Cuando ustedes entonces, por vía de la ayuda idónea, empiezan a tener justamente esa ayuda, para alcanzar a madurar, porque también hablamos la clase pasada que uno de los grandes problemas por la falta de instrucción, ¿verdad?, es llegar a esa madurez y entonces darse cuenta de todos sus errores y todos sus problemas ya de pareja ya avanzados, acarreados, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta, entonces es cuando se pueden cambiar las cosas. Y entonces el varón se necesita matar el ego, ser humildes, ¿verdad? Y empezar a reconsiderar la posición y el señorío que se nos ha dado para que se ejerza bien como debe de ser. Es como dar un reset, ¿no? Y empezar de cero, empezar de nuevo. Empezar de nuevo. En alguna ocasión platicábamos en las clases de mujeres, por ejemplo, que pues también nosotros como padres tenemos que aprender a reconocer con nuestros hijos cuando hemos enseñado o hemos educado de una forma incorrecta en algún aspecto, o en todos, ¿no? Puede pasar, cuando se viene sin instrucción, y tenemos que ser pues humildes y llegar a reconocer, sabes que yo te estuve enseñando de esta forma, pero no es la correcta, y ahora yo lo entiendo y ahora yo lo veo, y nunca es tarde para empezar y nunca es tarde para comenzar correctamente, a pesar de que a lo mejor ya se ha pasado años, ¿no? Claro. Y yo creo que en el caso de las uniones es igual, no importa cuánto tiempo haya pasado, y seguramente aquí los hermanos que se casaron dentro del sistema, fuera de la instrucción, y pasaron los años y llegan de pronto a la fe, saben lo importante que es, a pesar de los años ya transcurridos, el decir, a partir de ahorita vamos a tener un nuevo comienzo. Y es muy buena la oportunidad cuando justamente estamos entrando y estamos aprendiendo y nos estamos depurando de todas aquellas cosas que traíamos del pasado para empezar a cambiar esos aspectos de la unión que han estado causándonos problemas. Claro. Sí, y pues bueno, eso es algo que también igual se trabaja, ¿no? De la manera coordinada. Casi cuando comenzábamos estábamos poniendo el ejemplo de cuando alguien va a establecer una empresa, no está pensando en fracasar, ni tampoco está pensando en pelearse con el socio, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer las cosas? Siempre llegan a un acuerdo. Incluso hemos hablado de parejas que no son creyentes, ¿verdad? O que a lo mejor ni siquiera conocen los conceptos hebreos y toda la sabiduría que el Padre nos da a través de este entendimiento, y se la pueden llevar muy bien. Y parece que, oye, esto no tiene ningún problema, están de acuerdo en todo. ¿Acaso él tendrá un excelente liderazgo? O a lo mejor, ¿acaso que están tan despegados de la realidad bíblica que lo que acuerdan están muy felices ellos, ¿no? Porque incluso conocemos, por ejemplo, parejas que hasta en el catolicismo y están bien coordinados y todo parece que va de maravilla, pero obviamente porque sus intereses son otros. Pero a ver, dile a uno de ellos que tome el camino de la Torah y el otro se va a quejar, sí. ¿Verdad? Sea mujer o sea el hombre. Pero fíjense aquí, lo real y verdadero es cuando estamos
siguiendo los caminos del Eterno, y el varón está tomando ese ejemplo de dominio y señorío desde arriba. Allá el mundo muchas parejas pueden estar muy bien, pero obviamente porque sus fines son la alegría, el mundo, la carne, o sea, ahí no es nada. Ahí es más, a lo mejor están tan metidos en la religión que si, por ejemplo, el esposo le dice a la esposa, hoy no vamos a misa, pues no vamos, no importa, pues ahí qué, pues es religiosidad. Por muy santos que sean o por muy religiosos que sean, no importa, hay misa todos los días, cada hora. Pero el punto es acá en donde uno tiene que demostrar el señorío del Creador, y ella tiene que, y estamos hablando de eso, en donde ella entonces se va a sujetar. ¿Por qué? Porque fíjense, esta sujeción que ella le va a entregar al varón es básicamente su vida. Sí. Está renunciando a su vida, está renunciando a que, ¿sabes qué? Yo no puedo opinar, en el sentido de que, ok, es mi esposo el que está tomando las decisiones. Tanto así, incluso, vean, por ejemplo, a veces muchos de los casos están relacionados a el favoritismo que tiene, por ejemplo, el varón, por decirlo, en la familia, ¿no? Más la familia de él, porque pues él manda. Uh-huh. ¿Y cuándo vamos a ver a mi mamá, verdad? Dice ella, y luego, por ejemplo, ¿no? Y entonces ella puede estar en esa situación, ¿verdad? Pero cuando el varón es coherente, entonces pues no hay problema. Ahora, y empiezan a repartir los tiempos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y así todas las situaciones, con los hijos, con las compras, con todo. Entonces, de veras que se exige al varón, número uno, tener esa figura primordial, primigenia, de señorío y autoridad, para que entonces ella esté muy a gusto, porque ella está renunciando a su voluntad. Sí. Ella, su esposa, hermano, su esposa, varón, está renunciando a su voluntad, está renunciando a sus deseos, porque está esperando que usted, incluso en los mínimos detalles, esté atento para que ella no tenga que pedir ni exigir, sino sino venga a su vida lo que sea necesario, porque el Padre ha puesto en el varón todo ese discernimiento y toda esa plenitud para que ella esté contenta y entonces se pueda sujetar, ¿verdad? A ese dominio, a ese señorío. Tengo yo aquí las palabras de Shaul y de Kefa. Tengo Efesios 5:24 en adelante, tengo 1 de Pedro 3:1 en adelante, y veo que están hablando en el mismo orden. Y obviamente aquí estamos viendo cómo esto, lo que ellos están diciendo, aplica también no solamente en una unión en donde ambos son creyentes, sino hablando de uno de los dos que no sean creyentes. Sí. Aquí en el caso de Kefa, por ejemplo, se refiere más que nada a esposos no creyentes, ¿no? Esposos no creyentes, sí. Pero obviamente es algo que podemos también invertir, ¿no? Por ejemplo, en Efesios 5:24 comienza diciendo, las mujeres tienen que estar sujetas a su marido. En el 25 dice, el marido tiene que amar a su esposa. Y Pedro, en el capítulo 3, verso 1 de la primera de Pedro, dice, las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos, por si hay alguno que no cree en la palabra, entonces se ha ganado por la buena conducta. No porque les estén diciendo, vente, vamos a la iglesia, o vente, mira, hay que leer la Biblia, o vamos a orar juntos. O sea, por la buena, la sujeción. Simplemente por el testimonio. Y en el caso, y después dice, y maridos amen a sus mujeres. Y no solamente pienso yo que aquí sería si es creyente o no es creyente. Sí. O sea, en el caso de matrimonios mixtos, como se conoce, que la mujer se sujete a su esposo, aunque él no sea creyente. Okay. ¿Para qué? Para que eso no sea un punto en el cual él tome de... Eso te enseñan en tu iglesia, por ejemplo, es el clásico, ¿no? Teniendo la conciencia, obviamente, de en qué aspectos la mujer tiene que ser sabia para quizás no acceder a algo incorrecto que el marido le esté solicitando. Y en el caso del hombre igual, o sea, amar a su esposa, aunque no sea creyente, aunque no haya entendido la fe, pero que por ese amor que él está dando y esa paciencia, y no estar ahí con que ándale. Por ejemplo, hoy en día es bien común, y lo quiero mencionar por un comentario que vi ahorita en el YouTube. No estoy diciendo que sea el caso del hermano que puso el comentario, pero sí lo he visto por otro lado. Es muy común ahorita que una vez que las personas primero están en el cristianismo,
tienen a su esposo, a su esposa, y después uno de los dos pasa a lo que conocen como las raíces hebreas o el mesianismo o cualquier aspecto que tiene que ver ya con la fe del Mesías Yeshua y la Torah, empieza a haber un desequilibrio y pueden haber rupturas, y eso es algo que ya sabemos. Hay rupturas, sí. Porque el hombre, por ejemplo, si es el que vino a este entendimiento de la fe, la mujer se quedó en el cristianismo, le exige. Le exige, sí. O al revés, ¿no? Si la mujer pasó de este lado y el esposo se quedó allá, ya toma otra actitud. Y, por ejemplo, pues en los aspectos del Shabbat, en los aspectos de la alimentación, empieza ya a marcar esas divisiones. Sí. Como que toma una superioridad, ¿no? Ajá. Y se ve agresiva, ¿no? Exactamente. Pero no tiene que ser eso una ocasión para dejar de demostrar amor o para dejar de demostrar sujeción, sino al contrario, yo creo que tendría que ser todavía más marcado el amor y la sujeción, obviamente otra vez recordando dentro de los parámetros que deben de ser, para que entonces pueda darse un testimonio a esa persona que no es creyente. Claro, ahorita vamos a tocar algunos puntos porque ya están preguntando aquí, y también quiero agregar, aquí hay 2 mujeres que están entonces preguntando esto: ¿qué pasa cuando el varón toma con más liviandad, verdad? Cuando es más laico respecto al Shabbat, a lo mejor respecto a las fiestas y el resto de la Torah. ¿Qué pasa? Acabamos de ver, incluso aquí lo acaba de decir mi esposa, leyéndolo, verdad, de lo que dice Shaul, el testimonio, en el caso el testimonio es importante, ¿verdad? La mujer, aunque entienda mejor el Shabbat y aunque tenga más celo y quiera tener más santidad, tiene que valorar primero el varón con el que está. Como dijimos hace rato, si hay apertura o si no hay apertura. Si hay apertura, ustedes conocen a sus maridos, la forma mejor de poder accesar a él para que escuche su opinión. Si a lo mejor esto ya ha pasado o no ha pasado porque no hay apertura, lo mejor que ustedes pueden hacer es eso, dar su mejor aportación como mujeres. ¿Ok? Él es muy laico, a lo mejor él toma Shabbat a la ligera, todo esto, no sé qué es lo que hace, pero lamentablemente esto puede ser una trampa al enemigo. Y esto siempre ha sido una trampa al enemigo. Nosotros hemos escuchado muchos casos, lo que estaba diciendo ahorita mi esposa, por ejemplo, al revés, ¿no? Por ejemplo, eran cristianos, tenían algunos problemas, ¿verdad? Ya de por sí, porque no fueron instruidos en la Torah, porque no han conocido el propósito del Todopoderoso. Y de pronto a lo mejor él entra al conocimiento de la Torah y las fiestas y todo esto, y esto como que lo eleva. Aquí hay un gran problema, como que lo eleva, lo hincha, el orgullo, ¿verdad? De las verdades. No hay un espíritu correcto, y entonces empieza a hacer una serie de acusaciones a ella, que está en otro canal, en otra posición, ya de por sí problemas y todo esto. Fíjense lo que dice Shaul de Tarso. En vez de que empiece a decir, no, pues no quieren sujetarse a la Torah y que no le interese, que todo, en vez de que empieces a pensar en que la vas a desechar, porque eso está prohibido, ¿verdad? El Eterno aborrece el divorcio, eso dice. En vez de que hagas esto, varón, dice, ámala más. No que quiere seguir con sus, ¿verdad? Fiestas, o que quiere seguir a lo mejor, yo que sé, con el domingo y todo eso. Ámala más, ¿verdad? Estoy hablando de cómo la escritura, cómo Shaul menciona esto, ¿no? Si es al revés el caso, la mujer y el varón es laico y no ha escuchado, entonces ella, sujétate más, ¿verdad? Sujétate más en tu parte como mujer. Tú cumple los mandamientos que te tocan de forma excelente, ¿verdad? De forma, esmérate, porque no lo haces para el hombre, sino que lo haces para el Eterno. ¿Por qué digo esto? Porque regularmente estas diferencias pueden ser la ocasión que el enemigo está usando para llevarlos a una crisis. Imagínense, el enemigo quiere hacer un mal y dice, ahorita les voy a poner una trampa y me lo voy a agarrar a él porque es bien laico. Y entonces, ¿qué es lo que va a causar? Decepción en ella y para empezar un rechazo. Y déjenme decirles que ha llegado el caso en donde la mujer hasta piensa en separarse y dejarlo. Y luego, el peor de los casos, ¿verdad? Buscar una pareja en donde sí piense como yo. O incluso el hombre. El hombre también, hay casos que llegan a hacer esto.
el enemigo ya pone la trampa, las verdades hacen que el enemigo incluso use para que se enorgullezca y empiece a despreciar a la pareja, que porque sigue siendo cristiana, o que porque sigue siendo quién sabe qué, o porque no guarda todo y que se resiste, que no sé qué. En vez de dejar al enemigo que haga esa separación y finalmente que rompa y les haga causar un problema más grande, que es un pecado, una segunda unión. Vamos a hablar a detalle con esto, por qué, cuándo, cómo. Ámenlas. No, pues es que sigue el domingo, ámala con todo el domingo. Tú ya se viste la revelación, guárdalo como tú crees, aunque sea solo, pero ámala, no la dejes de amar. Ahorita no importa que santifique el Shabbat y las fiestas, y ahorita no importa que deje el domingo, ahorita importa que esa verdad que tú estás aprendiendo sea reflejada desde tu ser y ya lo pueda ver y la apantalles espiritualmente y diga, oye, ese tiene razón, de veras se está cambiando. Entonces, estas diferencias, y estoy hablando de parejas ya mixtas, aunque a lo mejor ella o él no son ateos, pero sí son que en otra religión o que otra denominación o que están en el cristianismo, lo que sea, Shaul en ningún momento dice sepárense. Al contrario, ¿verdad? ¿Qué sabes tú? Dice, si el Eterno la va a salvar. Entonces, en el caso del varón, como esté, que llegue a estar tu pareja en la circunstancia, sobre todo ahorita ya en el conocimiento. Otro caso es cuando no hubo conocimiento y se cometieron cosas y ya después de pronto aparecen, ya después vamos a hablar de esos casos. Sí. Pero el caso aquí es cuando hay estas diferencias, tú ámala, no importa que guarde el domingo y que se vaya a hincar a la iglesia católica. Tú ámala, porque con ese amor, ¿qué sabes tú? A lo mejor la incorporas. Y por otro lado, mujer, si todavía está él en la iglesia y va y se hinca a los santos, tú sujétate. Porque así dice el Shaliach. Ahora, ¿hasta cuándo? Porque ahora, por otro lado, tenemos la teología en el cristianismo de la sujeción exacerbada. Unas cosas que, ¿sabes qué? Sujétate aunque te maltrate. Y sí, aunque te agarre a palazo, espérame. ¿Okay? Cuando hablamos de sujeción, de lo que está hablando de Shaul de Tarso, en el sentido de que si él permite la santificación de ella, incluso de los hijos, y no importa que él vaya y se hinque de los ídolos, tú sujétate, está diciendo, porque tú no sabes, ¿verdad?, si él puede ser salvo. Entonces tú tienes que dar lo tuyo, de lo que te enseña la Torah cuando tú te sujetas, imagínense. Y a veces a lo mejor van a ser algunas cosas que van a ser difíciles de plantear, ¿verdad? Oye, pero es que me está pidiendo, por ejemplo, que comamos cerdo, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? O que vayamos a Shabbat porque va a haber una fiesta de fulano, ¿qué hago, no? Bueno, yo supe de un testimonio de una mujer que ya era creyente en la Torah y su esposo acostumbraba ciertos días a la semana un platillo típico con cerdo. Y ella siempre se lo preparaba porque ves que de pronto hay ciudades donde tienen sus días de sí, una cosa, día de otra. Y cuando empieza a conocer esto, le empieza a explicar primeramente pues que por cuestiones de salud, que ya no coma eso y todo, pero el hombre pues era tradicional eso, ¿no? Por toda la vida y más de 10 años de casados y haciendo lo mismo. Entonces ella me confesó y me lo dijo a manera de testimonio de cómo ella decidió, dijo, bueno, yo lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo, porque sé que no puedo quitarte las cosas así nada más, pero yo no lo voy a comer. Ok, con sabiduría. Yo no lo voy a comer y fue muy prudente, o sea, fue algo muy tranquilo. Él lo tomó muy bien y dijo, bueno, pues está bien, te respeto, no hay problema. Ella dice que ella le preparó ese guisado que siempre le preparaba cada día de la semana que él quería, y ella se preparó otra cosa aparte. Incluso ella con sus 2 hijos les dijo, ¿saben qué? Nosotros ya no vamos a comer eso, y el esposo no tuvo ningún problema. Fíjense, con sabiduría que el Eterno pone en ese tipo de situaciones. Sin pleitos, ok, ¿quieres comer esto? Te lo preparo, no hay pecado si agarras el cerdo y lo preparas, ¿verdad? Te lavas bien las manos y todo eso. Y eso es sabiduría, es poder manejar la situación y sujetarse, ¿verdad? Pero tampoco transgredir deliberadamente, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Yo creo, y es que como dice Yeshua,
Yeshua dice, los hijos de este mundo son más astutos y más sagaces en el trato que los hijos de luz. Pero si hacemos uso de la sabiduría, entonces vamos a poder introducirnos en estas pruebas y, en el caso de las mujeres, sujetarse y poder tener la apertura e incluso el diálogo, para que de pronto a otro, no, pues ¿sabes qué? Es que mi doctor, si no creen en el Eterno o ven las cosas o no quieren escuchar la Torah, es que mi doctor o el doctor dice cuando es el Eterno, ¿verdad? Es nuestro doctor, dice que esto ya no lo tenemos que comer, nos hace daño, mira, te lo preparo a ti si quieres. Ahí está, esa es sabiduría, saber manejar la situación. Sí, porque con el tiempo, como no hay una división, como no hay una fractura en la unión, como no hay pleitos, no hay de que ya no nos hablamos, ni una razón para que el esposo también responda de una manera agresiva o errónea. Esto hace que con el tiempo se empiecen a interesar y claro. a ver, explícame más, o sea, pues, ¿qué tiene de malo si siempre lo has comido toda tu vida? Bueno, médicamente se sabe y ya, y empieza y hay apertura. Pero en cambio cuando no, ya no lo voy a preparar y esto no está bien y lo que sea, hasta les meten de que porque la Biblia lo dice y los otros que no son creyentes empiezan a haber problemas y entonces terminan desbaratadísimo todo. Entonces, fíjense el espíritu correcto. La forma de afrontar estas separaciones, estas divisiones, estas formas de pensamientos diferentes, que a veces son contrastantes, ¿verdad? O de forma hasta irónica dentro de una pareja, porque ya saben lo que está pasando y a veces incluso hay hasta este tipo de sarcasmos, ¿verdad? En las cosas, en lo que se dice en la comida. El creyente lo tiene que tomar con sabiduría y ese es el mejor testimonio. Oyes, no me respondió con lo mismo. Oyes, le pedí esto porque yo sé que eso no lo come, pero me lo sirve a mí y tú no te lo comes, así como que espérame, ¿quieres que me haga daño a mí? Hemos conocido personas que sí, así de pronto llegan a saber, aunque sea ni siquiera hablando de Torah, simplemente hablando de salud. Sí. No, es que mi pareja me dijo esto y me explicó, yo cuando supe y ya entendí. Entonces, nosotros no sabemos nada de lo que va a pasar en el futuro, pero sí tenemos la obligación de ser lo mejor de ejemplos. Ahora, lo vemos desde la Torah. Dice, lo que vamos a ver en la Torah hace unos 2 Shabbatot, en donde dice el Eterno, quien se acerque a mí, dice, se santificará en mí. ¿Se dan cuenta? Es decir, si ustedes hacen esto, varones o varonas o mujeres, con sus parejas que son incrédulos, y hacen su parte en santificación, es evidente que va a ser un golpe al enemigo, porque el enemigo está usando la otra parte para traer una división, ¿ok? Y crear una separación. Pero si no damos lugar a esto y somos sabios, eso se puede convertir en algo, en un bien. Como dice la Escritura, todo ayuda bien a aquellos que le aman. Entonces es manejar la situación, tener un espíritu correcto, ¿ok? Si el que ya conoció la verdad y tiene un cónyuge que no conoció la verdad, para nada insulto, para nada obligación, para nada desprecio, para nada de estas cosas, sino más bien amor, comprensión, tiempo. Yo creo que todos somos testigos de una u otra forma de que el tiempo es uno de los mejores aliados, sí, ¿verdad? Y a veces para bienestar de cada uno de nosotros. Entonces, imagínense cómo darle tiempo a nuestro cónyuge, ¿verdad? Para que haya esta reflexión y entonces se le demuestre no solamente los valores en los atributos del Creador, y hay una transformación, ¿no? Ahí no sabemos, ahí es donde sabemos que puede impactar y el enemigo puede ser destruido y entonces puede ser rescatada esa alma, ¿no? Sí. Entonces así se tienen que tomar las decisiones. Ahora, porque finalmente, ciertamente el mandamiento para ellos es sujetarse, ¿verdad? Es sujetarse, pero también para ellos es amar. Entonces, aquí entramos también en la parte donde Shaul dice, ¿verdad? Porque ciertamente yo creo que la peor parte a lo mejor la pueden acarrear las mujeres cuando dicen, es que me tengo que sujetar, en el sentido de que es que no es porque tengo que, sino porque este varón no lleva las cosas bien y a lo mejor ella va a sufrir un poco, ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque es el mandamiento para ella, pero tiene que tener la confianza y la seguridad de que lo poco que puede hacer, ¿verdad?, en su control, sea el mejor testimonio para él, y entonces el Eterno puede hacer un cambio en él, ¿no?
Sí, que y ella trate de mantenerse irreprensible, ¿no? O sea, sin nada que el hombre pueda señalarle o acusarle. Es que tú hiciste esto, claro, o tú dijiste aquello, ¿no? Es que tu religión ¿verdad? Te hizo que tomaras esta decisión, por ejemplo, ¿no? Que tu religión, y hay muchos casos así. Sí, porque es muy común que cuando se llega a la fe en la Torah, las mujeres quieren comportarse como si hubieran nacido en cuna judía. Eso ese es un caso que de pronto de un momento a otro, imagínense, sí, ¿no? Y llegan así con todo, así un cambio radical, y los hombres, ¿qué te está pasando, no? Sí, que ahora que te están enseñando, quién te está lavando la cabeza. Sí, entonces eso les cierra las puertas. Claro. Estaba ahorita checando acerca de Abigail, la esposa de Nabal, este hombre que era dice aquí la Biblia que era grosero y dado a las malas acciones. Y pues vemos aquí a esta mujer como pues aparentemente estaba sujeta, ¿no? Sí. Sin embargo, se nota en el relato de Primera de Samuel, capítulo 25, cómo a pesar de que esta mujer era esposa de un hombre así, y no dice cuánto tiempo, pero obviamente podríamos estar pensando que el tiempo que sea, pero lo que él hacía ella no lo secundaba. O sea, él era dado a las malas acciones, pero dice que ella era una mujer de buen entendimiento y hermosa. Y vemos en el relato con David, con los hombres que llegan a casa de Nabal y cómo son rechazados y todo este asunto, vemos que a pesar de que Nabal actúa de forma grosera, ella no lo hace. Ella se mantiene en el... Al contrario, ella busca la manera de hacer algo que pueda al menos dejar en bien a su esposo para que no los fueran también a incriminar a ellos, ¿no? Y pues al final de cuentas, aunque es muy difícil, porque tristemente este ejemplo de Abigail, una mujer sujeta, un hombre déspota como tristemente se toma para también manipular y decir en las iglesias que las mujeres, aunque el esposo les pegue, aunque el esposo lo que sea, tienen que sujetarse. Sin embargo, vemos que esto no ocurría en el caso de Abigail, y vemos que a su tiempo el Eterno finalmente dio una retribución a cada uno por sus obras, ¿no? Y en el caso de Nabal, como sabemos, fue muerto, y pues a ella se le libró de estar con esta persona, con esta tormenta. De esta forma. Y aquí hay dos mensajes muy fuertes, especialmente, número uno, mujeres que estén en la condición de observancia, manténganse en su rango, en su margen, observando lo que puedan, ¿verdad? Y sujetándose a sus maridos, y eso el Eterno se los va a gratificar. Y varones que no estén tomando su lugar, ¿verdad? Y que puedan llegar en un tipo de abuso como cuidadito, porque el Eterno les va a mandar un castigote. O sea, si ustedes no quieren aprender, ahí está Nabal, ¿verdad? Ahí está lo que le pasó. Si el varón que es llamado, y aquí estoy hablando de los llamados, o incluso de los que no son llamados, que hacen uso mal de su autoridad, todo esto, tarde que temprano el Eterno manda el castigo para aplacar a esa mala autoridad, ¿no? A esos esposos que hacen mal uso de esa autoridad. Sí, lo hizo con los reinos, ¿no? Que se aprovechaban de Israel para cumplir con un propósito del mismo Eterno. De castigarlos, pero cuando abusaron del castigo, él también les dio retribución. Si se lo hizo al mismo pueblo de Israel, ¿no? Cómo no recibió el mensaje del Mesías, o sea, es obvio que todo va a caer por su propio peso. Y ahí está lo importante de nosotras como mujeres, de mejor mantenernos nosotras en integridad, sin secundar quizás alguna mala acción del esposo. Por ejemplo, este caso de la comida, yo me mantengo en integridad, con sabiduría. No voy a comer, o sea, quiere que se lo prepare, pero yo no voy a participar de... Es como Daniel, también, ¿verdad? Daniel, que dice, a mí tráeme nada más legumbres, no hay ningún problema, pruébame, ¿verdad? Ahí está el libro de Daniel. Daniel no dice, no, yo no voy a comer nada y además me voy a ir y no quiero hacer nada. Revuelta, Daniel, no es una revuelta ahí, no fue la primera revuelta judía, sino que dijo, no, yo simplemente no como, tráeme lo otro y pruébame, con sabiduría, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando el Eterno o las personas, los creyentes, hallan gracia en ojos de los demás. Y tienen apertura para ser escuchados. Así es. Entonces, hay que manejar esto. ¿Se dan cuenta? El espíritu con el cual se manejan las cosas. Ambos. La observancia, la integridad, la que podemos alcanzar cada uno. Igual el varón. Cuando el varón es creyente, por ejemplo, ponen acá,
El hermano, por ejemplo, Carlos dice, en mi caso yo soy el que cree, mi esposa, aunque es creyente, no está de acuerdo conmigo en asuntos de la fe, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, pero él tiene que hacer uso de sabiduría y uso de lo que él sabe para andar en integridad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ella va a tener que dar fruto. Si ella, aunque a lo mejor no es creyente, pero digo, no creo que sea atea, en el sentido de que así no cree absolutamente nada, pero ¿qué sabes tú, varón? Como dice Shaul, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si va a ser ganada? Y en algún momento el Padre va a recompensar. Sí. Tanto la fidelidad de él, por no desviarse el camino y mostrar la imagen del Creador, tanto como la perseverancia para que ella en algún momento vea lo verdadero, ¿no? La verdad. Y que lo vea a través de la bondad de su esposo y no de la imposición de él. Así es, bondad, amor y no imposición, ¿verdad? Ahora, pregunta aquí Jan Argüello, dice, ¿y si la mujer es infiel y termina siendo adúltera? Bueno, ya después vamos a entrar en estos casos. Aquí estamos hablando de lo que le llaman como asuntos de la vida. Asuntos de la vida más cotidiana. Y comenzamos con parejas creyentes que de pronto no se ponen de acuerdo en algo. Aquí estamos hablando de la sujeción. Por supuesto, cuando ya tenemos sus pecados ya es evidente. Otro tema. Es otro tema, es evidente. Ya vamos a llegar después a eso. Porque no podemos decir, tengo que mostrarle amor a mi esposa que es infiel. Por supuesto, ¿no? Y tolerarle el pecado. Es adúltera, imagínense, ¿no? Aunque vemos, por supuesto, un ejemplo en la Torá, sí, vemos en la una Escritura, sombra. en donde el Padre dice, no importa, con todo y lo que pecaste, pero ahí vamos a hablar de un punto espiritual muy elevado, ¿verdad? Que es el perdón supremo. Cuando ella o él cometen una transgresión. Ahora, no estoy diciendo, como dicen aquí, que se convierten en adúlteros, ¿no? Que ya van a trabajar en eso, ¿verdad? Que ya están entregados a eso. No, cuando se suele cometer ese tipo de transgresiones tan fuertes que llegan a marcar verdaderamente la pareja. Pero aquí es donde se aplica un amor tan sublime que es el perdón tan profundo que se puede restaurar, por supuesto, esto, ¿no? Pero ya vamos a llegar ahí, en qué condiciones, cuándo sí, cuándo no, muchas cosas, porque esto es un tema también muy fuerte, sí. Que por supuesto que puede traer como consecuencia definitivamente una separación. Sí. Okay, definitivamente alguien puede decir, por causa de esto, se acabó. Okay, definitivamente que sí. Aunque hay apertura, por supuesto, para el perdón y la reconciliación, vamos a ver en los casos, ¿no? Pero por ahora lo que estamos hablando es en esos aspectos, la sujeción. Entonces finalmente la pregunta aquí es, en el caso de parejas creyentes o parejas mixtas o parejas creyentes que de pronto no se ponen de acuerdo, que se puede sobrellevar, que se puede dar ejemplo de observancia tanto él como ella. Él no tiene ni tiene que tener pretexto, ningún impedimento de amarla como sea, aunque todavía vaya a la iglesia católica y se hinque a los santos, ¿verdad? Tiene que amarla y así la puede salvar. Sí. Y ella, con todo y algunos pesares, el mandamiento es tiene que sujetarse a él. Sí. ¿Okay? Tiene que sujetarse a él. Ahora vamos al caso crítico. ¿Cuándo es cuando ella, según lo que vemos en la instrucción, por ejemplo, de Shaul, dice, espérame tantito, hasta aquí? Aquí no. Hasta aquí, porque definitivamente dice, a Shalom nos llamó el Eterno, ¿no? A paz hemos sido llamados, ¿verdad? Y también dice aquí que no solamente eso, sino que nos ha sacado de la servidumbre. Cuando esa sujeción, algunos creen que se convierte más bien en un dominio para someter a alguien en servidumbre. Aquí hay dos puntos que Shaul menciona, ¿ok? No estamos llamados a servidumbre, ni tampoco estamos llamados a estar en guerra todo el tiempo. Y aquí es donde entra ya el momento, ¿verdad?, más crítico, ¿no? Por ejemplo, en caso de a lo mejor de los testimonios o lo que se ha sabido de las mujeres, que pregunta a la mujer, ¿hasta cuándo es que una mujer tiene que sujetarse así de plano, ¿no? Bueno, dentro de uniones con varones, por ejemplo, que no son creyentes o bueno, aunque lamentablemente dicen que son creyentes, bueno, híjole, pero salen con cada cosa que parece que no son, porque, por ejemplo, mujeres que dicen, yo sé que tiene una segunda mujer. Okay. O sea, ya lo descubrí, ya lo confronté, ya le dije, pues, ¿qué va a pasar con nuestro matrimonio? Todo. Claro. Y él
ya como ya sabe que yo ya sé, entonces así como que bueno, pues si te gusta, si te parece, bien, y si no, pues la puerta está muy ancha, como dicen, ¿no? Sí. Y obviamente es ahí cuando uno dice, obvio que una mujer creyente no puede estar viviendo en adulterio con su propio esposo, o sea, este hombre ya se contaminó. Peligra su vida espiritual y su salud también. Y sus hijos. Sus hijos. ¿Por qué? Porque luego resulta que los jovencitos se dan cuenta de que el papá se están recibiendo mensajitos pues indecorosos y, o sea, imagínate la contaminación espiritual hacia los hijos también, ¿no? O enterarse de que papá tiene otra familia, o situaciones así. Obviamente claro, estamos hablando de que la mujer no puede denigrarse, sí, y no puede permitir tampoco un pecado así en su vida. Claro, aquí ya es entonces cuando entendemos que es necesario primeramente obedecer al Eterno antes que a los hombres, ¿no? Cuando ya hay una vida así totalmente declarada, promiscua, pecaminosa, a lo mejor es el caso que ponen aquí, no está hablando de ella, sino él, no solamente tiene un adulterio, tiene otra familia, o sea, vamos, está viviendo una doble vida, y a lo mejor ni es creyente, ¿verdad? Y ya las situaciones son muy complicadas, o incluso él ya ni permite la santificación a lo mejor de los hijos, ¿no? Por causa sí, de este caso, ¿no? O simplemente, por ejemplo, hablando de las analogías, en el caso de Daniel y los jóvenes que se les obligó a ser idólatras, por ejemplo, ¿no? Sí. A postrarse ante la imagen. Pues yo pienso que también en un caso como ese, ya si la mujer no tiene esa apertura de parte del esposo a seguir la fe que ha entendido, sino que es impuesta, orillada, o simplemente obligada. A que continúe con la misma vida pasada, claro, obviamente esto es algo que ya no podría, o le das gusto a tu esposo o le das gusto al Eterno. Claro, claro, si es de que te vas a hincar conmigo los santos, y que vejaciones y que malos tratos y todo esto, ahí sí de plano, por eso Shaul dice, a paz fuimos llamados, ¿verdad? Y además para santificarse y a santificar a la familia, ya cuando hay un impedimento así, es porque ya... Y la frase es, por ejemplo, nosotros nos casamos católicos, yo te conocí como católica, ¿cómo que ahora vienes y me dices que ya no? Sí. O sea, te conocí como católica y vamos a seguir así. Y sí, obviamente pues, sí, o sea, ya cuando ya se declara una imposición directa a la verdad y no hay de plano, ahora, para esto no quiere decir ya en el primer momento, sino ya ha pasado tiempo, sí, ya ha habido una búsqueda, ya ha habido sabiduría para tratar ya se ha dialogado, ya se han buscado y salen vías, todos esos problemas, ¿no? Sí. Esos conflictos, ¿no? Por otro lado también hemos sabido, y eso es importante también, hemos sabido de mujeres que de pronto están con parejas que médicamente se les diagnostica una especie de psicopatía o cosas de estas, y ahí sí estamos hablando de vejaciones, estamos hablando de maltratos, de golpes, de cosas tan terribles, intentos de asesinato o amenazas, o un aspecto mental, ¿cómo se llama? Violencia mental, manipulación, todo esto. También aquí también, por supuesto, la mujer. Y es que sobre todo al revés, el hombre, ¿no? O al revés, ¿no? Si hay, imagínense una mujer con psicopatía y cosas de estas, ¿verdad? Y siempre manipulaciones y que se quiere suicidar y cosas de estas. Sí. Obviamente se tiene que hacer primero lo primero, ¿no? La oración, la intercesión. Porque es algo espiritual. Sí, pero ya cuando encuentras algo espiritual, de veras totalmente una declaración, porque también hay antecedentes respecto a esto, ¿no? Pero cuando ya se encuentra con eso, definitivamente también es una forma de hablar un hasta aquí, ¿no? Sí. El varón, por ejemplo, está llamado a amar a su esposa en la condición que si todavía no conoce la verdad, que todo esto. Pero cuando ya entramos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? En donde hay este tipo de psicopatías o cosas así de veras, hoy día que bipolaridades y que no sé tantas cosas existen en el mundo, sí, por causa de muchos problemas espirituales, se tiene que hacer lo posible en oración, en ayuno, en tefilá, pero definitivamente cuando ya se encuentra con un caso totalmente irreversible y algo que ya tiene que ver más con un mundo espiritual ya totalmente declarado, definitivamente que también no fuimos llamados a guerra, ¿verdad? Sino a estar en shalom, y no fuimos llamados a estar en esclavitud, sino hay que liberarnos de esa esclavitud, ¿verdad? Sí. Son casos muy fuertes. ¿Qué más? ¿Qué tenemos por ahí para agregar en esta clase? Porque a partir de aquí después vamos a entrar ya en el caso de la separación, porque eso ya nos está dando la pauta
para empezar a hablar de cuándo se puede emitir un divorcio. ¿Cuándo se puede emitir el divorcio? La Torá no habla, por ejemplo, de estas psicopatías o de estas conductas que hoy día vemos por causa de una caída tan baja del ser humano. La Torá simplemente habla, y lo vamos a tocar en su tiempo, ¿verdad?, de un solo aspecto cuando se da carta de divorcio, ¿no? Pero eso obviamente ya nos va a meter en otro campo cuando ya viene la disolución, que se conoce como divorcio. Get en hebreo es carta de divorcio. Vamos a ver por qué se da, cuáles son los motivos, qué pasa cuando ocurre esto y quedan personas solas. Vamos a tratar de ver estos asuntos, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, hay dentro de a lo mejor los hermanos, parejas a lo mejor que están en segundas nupcias, ¿no?, en terceras, y a lo mejor pueden decir, bueno, y es que yo no sabía y éramos ignorantes, o no supimos y nos aconsejaron, nos mal aconsejaron, etcétera. También vamos a tocar ese tema, ¿verdad? Cuando Shaul dice, los que fueron llamados así como fueron llamados, así quédense, ¿verdad? Y cuando se puede, en este caso, tocar cada tema, en qué momento, según sus circunstancias, según su tiempo, ¿no? Pero por ahora, al menos en el tema de la sujeción, no sé si ha quedado suficientemente claro el mandamiento para la mujer, el mandamiento para el hombre, la responsabilidad que tiene que tener el hombre para poder encontrar de ella, cuando los dos son creyentes, un modelo en donde ella no tenga ningún problema en sujetarse, y cuando ella actúe así, él no tenga tampoco ningún problema para amarla. Y cuando sean lo que se conoce como una pareja mixta, ¿verdad?, hasta cuando ella tiene la obligación y el mandamiento de sujetarse, y hasta cuando él puede extender su amor también, ¿no? Porque a veces hemos conocido cada caso. Hace algunos años, ya bastantes, unos 8 años, conocimos una pareja de creyentes y ya habían entrado en las raíces hebreas y todo esto. Él ya había tenido familia antes y ella pues estaba sola, y como que no le venía mal estar acompañada. Pero la persona, el varón, traía muchos problemas de conducta, y a la hora de la fe pues era como que muy entrado y todo como si fuera wow, como si fuera el maestro. Pero a la hora de su pareja era infidelidades, y la maltrataba y todo eso. Y entonces ella decía, no, es que a mí me enseñaron que tengo que sujetarme, y si se mete con otra, y si está todo el tiempo así, no importa, yo tengo que sujetarse hacia ella. Y así como que una vida así atormentada, ¿no? Pero es que tengo que sujetarme. Espérame, se está haciendo un adulterio una y otra vez y todo el tiempo. Imagínense lo que dice la escritura, una contaminación de allá para acá y todo un relajo. Bueno, al final de cuentas se supo que incluso este hombre incluso se tenía problemas con adicciones y drogas y todo eso, y entonces eran más problemas de los que ni se imaginaba. Y pero vamos, la escritura no dice, no hemos sido llamados a esto, ¿no?, a vivir una vida atormentada, ¿cómo se dice? De insultos, de ofensa, infeliz, ¿no?, de infelicidad, de tormentos, de todo esto, de muchas hipocresías, imagínense, ¿no? Entonces yo creo que el Padre no se agrada de esto, y menos de alguien, de un varón que dice que es creyente y que usa la palabra, y que imagínense, usa la palabra y en un momento a otro está traicionando a su esposa y le está siendo infiel, así deliberadamente. Eso es algo que el Eterno no lo puede permitir, ¿verdad? Entonces, pero bueno, de aquí en adelante vamos a hablar entonces de lo que desencadenaría todo esto y cuál sería la condición o la situación de aquellos que pasan en pues en estos casos, ¿no?, tan difíciles. Sí. Por ahora no sé si tengan algo que comentar por aquí. Yo ahorita estaba pensando así nada más brevemente que las mujeres tienen carácter y tienen autoridad para hablar, y tienen de pronto mucho ímpetu para exigir cuando menos deben, pero cuando están en situaciones difíciles en las que de veras deberían de
como dicen, ponerse bien la falda y decir sí. hasta aquí, es cuando menos. Es cuando menos. Está todo desequilibrado. Y aquí pasa algo, sí, la mujer a veces con el paso del tiempo y con situaciones de estas se llega a debilitar, ¿no? Sí. Llega a debilitarse tanto que después ya no puede responder. Sí. Y ahí no hay que dejar que caiga en esa situación, porque imagínense, es como cuando llega a Satán y te hace caer y te caes y después ya no puedes levantarte y en vez de que estén los pies encima del enemigo, están los pies del enemigo encima de ti y ya te tiene sujeto. Fíjense la sujeción cómo cambia. Sí. Y entonces ahí es un problema. Pregunta alguien aquí, dice, mi esposo quiere ir a Chalma el 16 de septiembre, yo no voy, dice que él está bien, que se lleva a la niña, pero dice, no, él entiende y va a ir solo. Dice aquí, pregunta alguien. Preguntan acá qué es Chalma. Es una ciudad, es un pueblito aquí en México, donde hacen peregrinaciones, grandes peregrinaciones, a ver al que le llaman al Cristo de Chalma, ¿no? Una cosa, ya saben, idólatra. La hermana que pregunta, adelante, déjelo que se vaya, ¿verdad? Si es católico y todo, ok, que te vaya bien, aquí te esperamos de regreso. Es más, dígale, cuando regreses te vamos a tener preparada una comidita rica, te amamos, y que te vaya muy bien, así trátelo, ¿verdad? Obviamente si no le está obligando a ir, si ya dijo que la niña tampoco está obligada a ir y puede quedarse con usted, perfecto, eso está bueno, es bueno, por ahora es bueno. Sí. Y déjelo que vaya a Chalma, que baile si quiere también allá, que se meta allá, ¿cómo se llama? El agua del donde está árbol, ¿cómo se llama? De la huehuete. Ya que le lleguen a preguntar, ¿no? ¿Por qué ya no vas? Por ejemplo, si antes íbamos juntos y ahora ya no, bueno, entonces ahora sí, es el momento de explicar. Uso de sabiduría. Si llega un momento así donde le dice, ¿por qué ya no vas? O ¿por qué? O ¿qué traes? Entonces ya usted ya le explica. Hay que hablarle de los fuegos extraños que el Eterno no pide. Así es, y además si se quiere meter al agua ahí, ese del agüehuete, dígale que están contaminadas, el agua que viene, sí, que viene ya viene sucia, ¿eh? Y que además hace mucho calor ahí en Chalma. Bueno, estamos viviendo nosotros allá en Ocuilan, muy cerca, y sabes, toda la gente que baja, es un peregrinaje impresionante la gente que baja, ya mucha idolatría, pero hasta ahí sí, déjalo que vaya, y verdad, y ya después con sabiduría usted le puede compartir, y usted manténgase firme, que cuando él regrese usted esté en su hogar, todo en orden, usted firme con su hija, instruyendo, o sea, en santidad, y que él vea eso, que después él se sienta mal y que diga, yo me fui solo y aquí dejé a mi esposa. Entonces que el Eterno empiece a trabajar así, y así suele hacerlo él es sabio. Sí. Entonces usted guarde su lugar y usted santifíquese lo más que pueda, pórtese bien todo, y va a ver que va a dar un buen ejemplo. Y al rato va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor el Eterno le tiene preparado algo allá y va a decir, ya no vuelvo a ir a Chalma, me robaron y esto y lo otro, y a lo mejor ya no va a ir y va a decir, ¿sabes qué? Mejor me quedo con familia. Vamos a orar para que pase esto. No, va a decir, no, que no le quiten su dinero. No, bueno, que no le quiten, es decir, que no peligre su vida, ¿no? Pero ya saben, allá en Chalma pasa de todo. Pues sí. Pero entonces que mejor el Padre le dé una buena jalón de orejas. Una leccioncita para una pequeña lección para que dice aquí J. Paola, dice, eso le pasó a mi papá. No sé si un jalón de orejas. Pero a veces el Eterno así hace, porque esa gente de veras es muy devota. Sí. Ya quisiéramos tener gente como esa creyendo en la Torah y en la fe viva, en la Torah, no, hombre, serían impresionantes. Entonces él puede cambiar esta religiosidad por algo bueno, entonces adelante. ¿Ok? Entonces así es, y ore por él para que el Padre use todas las cosas para bien. Ajá. Ahí está, dice J.K. Paola, dice, iba a la iglesia católica y un día se solucionó mucho. Ahí está, se solucionó. Tal vez para el esposo de la hermana que pregunta aquí, digo, para no mencionar nombres, no voy a meterlos en problema, a lo mejor esta última vez a Chalma es la última, va a decir, no, ¿para qué fui, verdad? A lo mejor, entonces hay que orar por eso. Bien, pues yo creo que terminamos por ahora. Concluimos. Creo que dice por aquí que todo bien, gracias. Ok. Y pues bueno, no nos queda más que. Y dice, ahora es pastor. Dice, falta que vengan las raíces, pero pronto. Fíjense nada más, ya con llegar a ser pastor ya es suficiente. Entonces ahora falta que entre las raíces hebreas. Yo creo que sí, el Padre lo está encaminando hasta que llegue, ¿verdad? Y vaya de esplendor en esplendor, como todos así vamos. Bueno, pues concluimos entonces.
Gracias también por su tiempo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias al Eterno que nos da esta oportunidad y pues nos vemos en la próxima ocasión. Desde el principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste un plan de redención, creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste en los cielos una esposa para el varón y una esposa para el Adón. Desde el principio así fue, creaste dos almas en